en ti pienso, en ti pienso, en ti pienso, día y noche, en ti pienso, en ti pienso, en ti pienso, día y noche. Que tu Espíritu Santo lo añada al corazón y a la mente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al nombre del Señor. Pues como bien he dicho, vamos a tratar un tema muy sencillo acerca de lo que estamos tocando, neumatología, acerca del Espíritu Santo. Amén. La verdad que el tema del Espíritu Santo, como bien dije en una cierta ocasión, el tema del Espíritu Santo es un tema que es bastante amplio, es muy amplio. El tema del Espíritu Santo nos abarcaría no las 5 o 6 clases que hemos hecho, sino nos abarcaría otras 5 o 6 clases más para poder abarcar el tema del Espíritu Santo. Amén. Por ejemplo, podemos encontrar, voy a hacer un pequeño resumen rápidamente, lo que es el Espíritu Santo y la Escritura. Es un tema, amén, que ya se tocó un poquito, creo, si no me equivoco. Amén. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo en el creyente, en el hombre, el Espíritu Santo en la regeneración, amén, el Espíritu Santo como residencia personal y permanente, el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, amén. Y podemos encontrar también los frutos del Espíritu Santo, también que podríamos hablar ampliamente sobre esto. Gloria al nombre del Señor. Podemos ver también el Espíritu Santo en la vida de Cristo, en su nacimiento, en su ungimiento, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Son temas, hermanos, que abarcan mucho acerca del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad, de la Santa Trinidad, como una persona inmaterial e inminente. Podríamos ver el Espíritu Santo, podemos ver su carácter, podemos ver sus atributos morales, amén, podemos ver sus atributos incomunicables, es decir, divinos, aleluya, podemos ver su acción, podemos ver su participación en el plan de Dios para salvación, en el tiempo y fuera del tiempo. Podemos ver el Espíritu Santo en la creación, podemos ver el Espíritu Santo en la humanidad, podemos ver el Espíritu Santo en la iglesia. Y así podríamos hablar, pues, muchísimas cosas, ¿no?, acerca de la persona del Espíritu Santo y tantas definiciones o acciones que el Espíritu Santo puede promulgar por medio de la palabra de Dios y de la Escritura, la enseñanza que nos da. ¿De acuerdo? Ahora bien, para entrar un poquito en el tema, he dicho que va a ser un tema, por lo menos la introducción, un poco sencilla. Podríamos formular dos preguntas que equivale a una. Por ejemplo, una pregunta, podríamos decir, ¿qué es el Espíritu Santo? La segunda pregunta sería, ¿quién es el Espíritu Santo? Van eslabonadas estas dos preguntas. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Bien, el Espíritu Santo como un ser incorpóreo e inminente, pero con personalidad, porque el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es una persona. Amén. Por lo tanto, el Espíritu Santo es un ser, amén, un ser incorpóreo e inminente, ¿de acuerdo? Pero con personalidad. ¿Por qué podemos ver que el Espíritu Santo es un ser con personalidad? ¿Cómo saber que el Espíritu Santo es una persona? Pues podemos conocerlo por su carácter activo, funcional y manifiesto de un ser con personalidad. Una persona se define por esos rasgos, por su acción funcional y su manifestación de ser un ser con personalidad. Así es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y también distinta del Hijo. Amén. La primera y persona segunda de la Trinidad,
pero no deja de ser Dios. Amén. No deja de ser una persona. Posee con ellos una misma naturaleza en esencia divina. Él es Dios. Por eso podemos ver que el Espíritu Santo es coigual a Dios. Esto se escucha mal, ¿eh? Coigual a Dios, coeterno con Dios y consustancial con Dios. Con el Dios Padre y con el Dios Hijo. ¿De acuerdo? Bájalo un poquito, por favor. Un poquito. Vuelvo a repetir. El Espíritu Santo es una persona. La tercera persona de la Trinidad. Pero no por eso deja de ser Dios. Por enumerarlo en tercer lugar. No, ni es inferior tampoco. Como algunos tienen por ahí una creencia que el Espíritu Santo es inferior, nada más lejos de la realidad. El Espíritu Santo es coigual, coeterno y consustancial a Dios. Dios Padre y Dios Hijo. El Espíritu Santo no es un elemento. El Espíritu Santo no es una sustancia. El Espíritu Santo no es un elemento. El Espíritu Santo no es viento, no es fuego, no es agua, no es aceite, no es paloma. El Espíritu Santo es una persona. Por lo tanto, podemos ver y podemos encontrar que el Espíritu Santo es una persona porque lo manifiesta su acción, lo manifiesta su carácter, lo manifiesta su personalidad. Gloria al nombre del Señor. Por eso, el Espíritu Santo, ¿cómo podemos ver que es una persona? Porque tiene intelecto, porque tiene sentimientos y porque tiene voluntad. Por lo tanto, un elemento, como puede ser el viento, el fuego, el agua, el aceite o la paloma, no puede tener ni sentimientos, no puede tener intelecto, ni puede tener voluntad. Por eso podemos encontrar que el Espíritu Santo es una persona, porque tiene estos tres elementos que distinguen a una persona de todo ser irracional y de todo elemento y sustancia, amén, inamovible, y todo elemento y sustancia que no tiene vida. Ahora bien, dentro de todo esto, como vosotros sabéis, el Espíritu Santo, he dicho que es muy sencillo esto, pero que quiero aplicarlo. El Espíritu Santo no es como una fuerza activa, como dicen los TJ, ¿verdad? Los TJ dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa y nada más lejos de la realidad. Nosotros, por medio de la palabra de Dios, por medio de la Escritura, y ahora vamos a mirar algunos textos bíblicos, podemos definir que el Espíritu Santo es una persona en su totalidad. Amén. Por ejemplo, vamos a ver. Romanos capítulo 8, verso 14, Juan capítulo 16, verso 13, dice, el Espíritu Santo nos guía. Un elemento, una sustancia, no puede guiarnos. Solamente una persona puede conducir y puede guiar. Dice la Biblia también, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. ¿Por qué? Y atención ahora, porque esto también es muy importante. Un elemento no habla. Muy bien. Y dice la Biblia, os guía toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Es decir, habla, oye y guía. Eso es la personalidad del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, contrarrestamos toda doctrina TJ, que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es un elemento, el Espíritu Santo no es un poder solamente que emana, sino que el Espíritu Santo es la persona gloriosa y bendita de la Trinidad, tercera persona de la Trinidad. Amén. Nos da conocimiento, la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído percibió. Corintios capítulo 2 y versos 9 y 10, si no me equivoco, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todos estos son características funcionales del Espíritu Santo
para darnos a entender de que el Espíritu Santo es una persona. Y no lo digo yo, ni lo dice tampoco la audiencia, lo dice la Escritura, lo dice la palabra de Dios. Porque si fuese algo inventado por nosotros, por el Abraham, no sé, por alguno de vosotros, o por el Valdera, o por el Jesús, o por mí, sería algo inventado, pues entonces carecería de mucha importancia. Pero es que lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hay que creerla. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona. Por eso dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Qué bien que el Espíritu Santo escudriña y el Espíritu Santo revela. Aleluya. Imagínate que hay un secreto que el Abraham, por ejemplo, me cuenta a mí. Y yo ese secreto lo guardo. Pero voy donde ñote, ¿no? Voy donde el ñote y ese secreto que él me ha revelado, yo se lo revelo a él. ¿Yo qué soy? ¿Un elemento o una persona? Una persona. Por lo tanto, el Espíritu Santo revela lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que el Espíritu Santo revela como persona. Amén. Y escudriña aún lo más profundo de Dios. La mente de Dios. El Espíritu Santo. Esto es tremendo, porque hablando de cristología, mira, yo hablando de cristología, pues en alguna ocasión he dicho que Dios, el verbo de Dios, se hizo carne. Y lo que los profetas solamente podían descifrar un fragmento de la mente de Dios, porque no podían dar más, solamente una pequeña e insípida revelación de un fragmento de la mente de Dios. Yo siempre he dicho que Dios se ha revelado por medio del Hijo. Y ha sido Cristo quien ha revelado la mente de Dios. Pero en este tiempo, eso es en la encarnación, cuando Cristo se humanizó. Pero en este tiempo en el cual estamos viviendo, la era del Espíritu, ahora el Espíritu Santo es el encargado de revelar la mente de Dios a nuestra vida. Amén. Y por medio de la Escritura, porque aquí está la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. Y la mente de Dios está aquí. La mente de Dios está aquí, Josémi. Por lo tanto, el Espíritu Santo es capaz de iluminarnos para poder entender la palabra de Dios y los misterios y la mente de Dios. El Espíritu Santo, que lo escudriña, nos lo revela a nosotros. Amén. El Espíritu Santo tiene voluntad y el Espíritu Santo tiene decisión. No quisiera pararme mucho en esta materia, amén, como persona, porque esto sigue. Entonces, el Espíritu Santo tiene voluntad y tiene decisión propia para dar conforme Él quiere. Y está escrito en la palabra, 1 Corintios capítulo 12 y verso 11. Él reparte los dones a quien quiere y como quiere. Él reparte. Luego encontramos en Hechos capítulo 16 y verso 6, si no me equivoco, en adelante, creo que hay una prohibición del Espíritu Santo para que Pablo fuese a Asia a predicar la palabra. Fijaros bien, y esto es un detalle que podríamos aplicarlo muy bien, y la verdad que es un detalle bastante bonito, porque yo pregunto, ¿es malo predicar la palabra? Pablo iba a ir a Asia a predicar la palabra, pero dice la Biblia, y le prohibió el Espíritu Santo que fuese a aquel lugar para predicar la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene un atributo como es la omnisciencia y conoce nuestra historia y conoce el día de mañana. Gloria a Dios. Y conoce los acontecimientos que nos pueden acontecer. Por eso Pablo es prohibido por el Espíritu Santo a que vaya a predicar a Asia. Gloria al Señor. Por lo tanto, debemos de dejarnos llevar por el Espíritu Santo, que es una persona que nos guía, que nos conduce, gloria al nombre del Señor, y que tiene voluntad y decisión para darnos conforme Él quiere y para prohibirnos o otorgarnos lo que Él quiere de nosotros. Que el nombre del Señor sea bendecido.
Dice la Biblia, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. También el Espíritu Santo nos enseña, capítulo 14, verso 26 de Juan, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tremendo, ¿eh? El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, dice la Biblia, se puede tener comunión con Él. Amén. Estamos hablando acerca de que el Espíritu Santo no es un elemento, el Espíritu Santo no es un poder activo, no es una sustancia, el Espíritu Santo es una persona. Por lo tanto, se puede tener comunión con Él. Jamás se puede tener comunión con un elemento, con una fuerza activa, jamás. Pero sí se puede tener comunión con una persona. Por eso dice Corintios 13:14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Dice Pablo, amén, sea con todos vosotros. El Señor Jesucristo, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es decir, que el Espíritu Santo puede tener comunión con nosotros y nosotros comunión con el Espíritu Santo, y podemos acercarnos a Él como un amigo fiel. Cuando nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y cuando nosotros oramos, pues podemos hablarle al Espíritu Santo y podemos contarle nuestros secretos más íntimos y podemos contarle nuestras debilidades y nuestras faltas, y nuestro amigo fiel, amén, que el Espíritu Santo es nuestro amigo fiel, que nunca nos defrauda. Él siempre va a venir a nuestro encuentro para ayudarnos. Amén. Y podemos tener comunión con Él. Aleluya. Esto es maravilloso, poder tener comunión con el Espíritu Santo. Podríamos hablar largo y extendido. Se le puede resistir, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Se le puede entristecer. Y lo voy a decir así de paso. La Biblia dice, no apaguéis al Espíritu y no contristéis al Espíritu. Cuando se apaga el Espíritu es cuando tú enciendes una hoguera, una lumbre, y empiezas a echar leña, pero si no echas leña, al final, ¿qué pasa? Se apaga. Es decir, que no estás haciendo lo correcto para que la llama siga. Dice, no apaguéis al Espíritu. Pero también dice Pablo, no contristéis al Espíritu. ¿Qué es contristar al Espíritu? Contristar al Espíritu es hacer cosas que no están conforme a la palabra de Dios ni a la obediencia a Jesucristo. Por lo tanto, apagar el Espíritu es no hacer. Y contristar al Espíritu es hacer. Yo lo tengo así, no sé cómo lo tienes tú, pero yo lo tengo así. Apagar el Espíritu es no hacer, porque al no hacer no estás echando leña. Pero contristar al Espíritu es hacer lo que realmente quiere, es no hacer lo que realmente quiere que Dios le obedezcamos a Él, amén, y tengamos una vida de actitud de obediencia a su bendita y gloriosa palabra. Bien, dicho esto de paso, se le puede entristecer, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se le puede mentir, eso ya lo toquemos también en una cierta ocasión. Amén, se le puede mentir. Hechos 5:3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Amén, se le puede mentir, pero no se le puede engañar. Esa es la realidad. Se le puede mentir, pero no engañar, porque al Espíritu Santo no se le puede engañar. Se le puede mentir. Solamente a una persona se le puede mentir. A una persona, no a un elemento, ni a un viento, ni a un fuego, ni a un agua, ni a un aceite, ni a una paloma. Gloria a Dios. Aleluya. Se le puede mentir y se le puede resistir. Génesis 6:3.
Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hechos 7:51. Esteban dice a ciertos judíos, duros de cerviz, de corazón y oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta? ¿Puedes dar un aplauso al Señor? Aleluya. Bueno, hemos dicho que es una parte, podríamos mencionar algún texto más, alguna característica más como persona, pero creo que es suficiente porque yo sé que ya vosotros lo sabéis de sobra, simplemente ha sido recordaros un poquito, ¿vale? Y ahora, ¿qué es el Espíritu Santo y quién es el Espíritu Santo? Pues sencillamente el Espíritu Santo es Dios. No hay otra. Es una persona, pero también el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la deidad. Es Dios con el Padre y con el Hijo. Amén. La tercera persona de la Trinidad. Podemos ver que antes de la inocencia en la creación, en Génesis capítulo 1 y verso 1, dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios. Vosotros sabéis que la pluralidad de este texto, de esta palabra, en el principio creó Elohim, que es plural, Elohim, dioses o dioses. En el principio creó Dios, Elohim, es la forma plural de Eloach. Forma plural de Eloach, que significa poderoso. Viene de Él, porque la palabra Él significa también poderoso, fuerza, poder. Él, Eloach, Elohim, son sinónimos para referirse al Creador. Por lo tanto, en esa pluralidad estaba hablando de la acción también y de la interpretación directa del Espíritu Santo en la creación. Podemos ver por medio de la Sagrada Escritura de que el Dios Padre, Él creó, de que en Jesucristo Dios creó todas las cosas por medio de Él y para Él, pero también el Espíritu Santo lo vemos en la creación. Por lo tanto, el Espíritu Santo es coigual a Dios, consustancial a Dios y coeterno a Dios. Aleluya. El Espíritu Santo también es creador. Aleluya. Antes de la inocencia, Génesis 1:1. Aleluya. Por lo tanto, el Espíritu Santo, antes de la creación, interviene en el plan de Dios en cuanto al plan salvífico por medio del sacrificio de Cristo. Voy a aclarar esto un poquito, ¿vale? Si me permitís, un poquito, queréis poner un poquito de atención a esto, porque si me pierdo, os voy a perder también a vosotros. Pero quisiera no perderme, ¿vale? Porque creo que esto es un tema que creo que merece la pena escucharlo. Amén. Y deciros que el Espíritu Santo, antes de la inocencia, es decir, en la creación, antes de la dispensación de la inocencia, ya estaba el Espíritu Santo en la creación, ¿sí o no? Amén. Pero el Espíritu Santo, antes de la creación, interviene también en el plan de Dios en cuanto al plan salvífico por medio del sacrificio de Cristo. Es decir, que el Espíritu Santo no tan solamente lo vemos en la creación como creador, sino que el Espíritu Santo también lo vemos en el plan de Dios en cuanto al plan salvífico. Aleluya. Yo sé que esto es un poquito más difícil porque no hay mucha base bíblica, no hay muchos textos bíblicos, podéis buscarlo. Cuando habla del Espíritu Santo en el plan de redención o salvación, no hay mucha Biblia. Yo por lo menos no encuentro mucha Biblia. Sí es verdad que veo un compromiso del Espíritu Santo en relación a la salvación, pero no en ese plan en la eternidad. No sé si me estáis entendiendo. En ese plan que se formalizó, se elaboró en la eternidad. No hay mucho texto bíblico, no hay base bíblica. Pero yo quisiera hablaros un poquito, basándome en un texto que es súper importante. Entonces el Espíritu Santo, antes de la creación, en el plan salvífico, lo podemos encontrar en ese texto
de Hebreos capítulo 13, verso 9 al 14. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo podéis leer, ese texto habla de un espíritu, o mejor dicho, del Espíritu Eterno. Amén. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, de las cenizas, de las becerras, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, ya está hablando del Espíritu Eterno, y está hablando de ese atributo como eterno con Dios. Amén. Coeterno con Dios y coeterno con Cristo. Está diciendo, el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Dios limpiará vuestras conciencias de la muerta para que sirváis al Dios vivo. Esto nos habla de la efectividad del sacrificio y de la sangre de Cristo. Pero nos encontramos con un problema en este versículo. Nos encontramos con un problema. Y ahora quisiera que pusierais un poquito de atención aquí. Porque esto, sabéis vosotros que lo que es en el griego, lo que es la gramática, es un poquito complejo. Cualquier artículo, cualquier preposición, cualquier cosa, pues puede diferir de sentido de uno a otro, ¿vale? Por lo tanto, esto nos habla de la efectividad del sacrificio de la sangre de Cristo, pero nos encontramos con un problema en este versículo. Cuando dice el Espíritu Eterno, cuando dice el Espíritu Eterno, él no tiene artículo. Dice Espíritu Eterno. No tiene artículo. Y al no tener artículo, hay, por tanto, diferentes opiniones. Al no tener artículo, hay diferentes opiniones. Y ahora yo voy a daros pues algunas posturas, amén, que algunos creen que al no tener artículo, pues no está hablando acerca del Espíritu Santo, sino está hablando de otra forma que ellos conceptúan, de otra ideología que ellos postulan. Y ahora podéis entenderme. Primero, una de ellas es que habla del Espíritu de Cristo en el concepto de su deidad en la eternidad. Atención a esto, no sé si me vais a entender o me estáis entendiendo. Está hablando, una de ellas es que habla del Espíritu de Cristo en el concepto de su deidad en la eternidad. Cristo como Espíritu en su deidad. Eso es un postulado, una creencia. Segundo, otros creen que se refiere en concepto de ese Espíritu voluntario y vivo, de buena disposición, por el que hizo un sacrificio en contraste al carácter involuntario de las ofrendas de los animales. Y me voy a explicar un poquito para que me entendáis. Vosotros sabéis que los sacrificios antiguotestamentarios eran sacrificios involuntarios, porque la víctima, a ser un animal irracional o una ofrenda inanimada, pues no tenía voluntad. Por lo tanto, debía de ejercer alguien su voluntad para poder tomar la víctima de una forma involuntaria del animal y poder sacrificarlo. ¿Me estáis entendiendo, verdad? Por lo tanto, esa creencia se refiere en concepto de ese espíritu voluntario y vivo, de buena disposición, por el que hizo un sacrificio en contraste al carácter involuntario de las ofrendas de los animales. En otras palabras, se está refiriendo esta postura o este concepto de creencia, se está refiriendo a que Cristo tenía un espíritu voluntario para ofrecerse en la cruz. Y no está hablando acerca del Espíritu Santo en ese texto. Gloria al Señor. Tercero, en contraste al sacerdocio levítico, Hebreos capítulo 7, verso 15,
y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Bueno, pues aquí vemos otra postura que si vosotros leéis Hebreos 7:15, pues el texto nos habla acerca y dice, y esto es aún manifiesto, más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Es decir, yo lo aclaro un poquito, ¿vale? El sacerdocio antiguo testamentario ¿era falible o infalible? Falible. Amén. ¿Era pecable? Era pecable. El sacrificio, el sacerdocio levítico tenía que ser, y tengo aquí algo apuntado, amén, ese sacerdocio levítico tenía pecado, tenía que ofrecer ofrenda para él y luego para el pueblo, era un sacerdote sujeto a debilidad, era un sacerdocio sucesivo, es decir, que estaba uno y luego tenía que estar otro, y así sucesivamente. Luego era un sacerdocio que realmente tenía su caducidad. Pues bien, tenía debilidad y tenía caducidad. Por lo tanto, ese sacerdocio estaba escogido entre el pueblo, de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, sacerdotes mortales, sucesores mortales. El sacerdocio levítico tenía que entrar una vez al año, se presentaba al lugar santísimo con sangre ajena. Cristo, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo inmortal, imperecedero, sacerdote para siempre. Cristo entró una vez y siempre al cielo, aleluya, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Por lo tanto, el sacerdocio antiguo testamentario era un sacerdocio destructible, pero cuando ha venido Cristo, aleluya, en ese aspecto y en este sentido que estamos hablando, en contraste al sacerdocio levítico, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ahí está la clave. Una vida, amén, de un poder, el poder de una vida indestructible, como queriendo decir, ese sacerdocio nuevo que se ha levantado es indestructible. Ahí está el Espíritu eterno. Indestructible. El Espíritu eterno. Pero os voy a decir algo. Aunque todo esto que hemos dicho es real, porque el sacerdocio de Cristo es inmutable, amén, el sacerdocio de Cristo es único, pero nada más lejos de la realidad que aquí no se refiere en el capítulo que estamos hablando acerca del Espíritu. Amén. Como dice el verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Es decir, que ya en el plan de Dios en la eternidad, el Espíritu Santo también participó. Ahí en la eternidad, ya en esa fórmula, en ese formulario, en esa funcionalidad que se ejerció en la eternidad, en ese plan salvífico, el Espíritu Santo ya estaba interviniendo, porque era el Espíritu eterno, aleluya, por el cual, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu eterno, Cristo fue ofrecido. ¿Fue voluntad de Dios Padre que Cristo viniera a morir en la cruz? Responderme. ¿Fue voluntad del Espíritu Santo que Cristo viniese a morir a la cruz? Por lo tanto, el Espíritu eterno ya estaba, aleluya, en concordancia, amén, con el Dios Padre y con el Dios Hijo, de que Jesús viniera a ejercitar o hacer o a ofrecer ese plan de salvación.
Amén. Esto es muy importante. Por lo tanto, en relación a Hebreos capítulo 9 y verso 14, y ahora os quisiera decir que los versículos que se detallan antes y después, y otras referencias, atención a esto, y otras referencias al Espíritu Santo, como Hebreos, si queréis podéis leerlo, Hebreos capítulo 2 y verso 4, Hebreos capítulo 6 y verso 4, tampoco tienen artículo definido, tampoco lo tiene Abraham, pero dejan constancia de que no se refiere a algo extraño, sino que se refieren a la misma persona del Espíritu Santo. Amén. Aunque no tengan artículo, aquí esta definición es Hebreos 2.4 y 6.4, aunque no tenga artículo, aquí también se está refiriendo a la persona, tercera persona del Espíritu Santo. Aleluya. Dice, pero que es una referencia clara, atención, una referencia clara del Espíritu Santo, la referencia al Espíritu eterno de Hebreos 9:14, califica y manifiesta conexión con la eternidad, con la redención y eterna herencia por medio de Cristo en su muerte, sacrificio y resurrección, porque el Espíritu Santo participó en el plan salvífico ahí en la eternidad. El Espíritu Santo participó en la muerte de Jesucristo, y el Espíritu Santo participó también en la resurrección del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la persona del Espíritu Santo tiene que ver con el plan salvífico del Dios Padre, del Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Puedes dar un aplauso al Señor? Aleluya. Por lo tanto, antes de la creación ya existía la cruz. Antes de la creación ya existía la redención. Antes de la creación ya existía la planificación de ese Espíritu eterno junto al Padre y junto al Hijo. Por tanto, el Espíritu Santo tiene una directa acción. El Espíritu Santo tiene una directa acción, aleluya, y conexión desde antes de la creación con el plan redentor y la obra salvífica de Dios. Isaías capítulo 42, Isaías capítulo 61. Primera de Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados, amén, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aleluya. Quisiera quedarme con una palabra que seguramente que muchos de vosotros, como yo hace un tiempo atrás, no me había quedado por mucho que leyera este texto, Abraham, y es que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Yo pregunto, ¿quién destinó? Esa es la pregunta. ¿Quién destinó? Pues aquí, lógicamente, en colaboración de un Dios trinitario, amén, hubo esa colaboración de plan salvífico. Por lo tanto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba destinado. Aleluya. Y ahí estaba esa unión del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto es glorioso porque Jesús nació. No quisiera que ahora que me confundierais, porque os podría recitar textos bíblicos acerca de todo esto. Amén. Porque el Espíritu Santo, Cristo hizo obras por sí mismo, pero también hizo obras por el Espíritu Santo. Amén. Pero os quisiera decir que esto es glorioso, porque Jesús nació del Espíritu. Amén. Jesús fue ungido por el Espíritu. Jesús echó fuera demonios por el Espíritu. Y lo dice la Biblia. Jesús recibió su plenitud por el Espíritu. Jesús hizo milagros por el Espíritu. Dio mandamientos y enseñó por el Espíritu. Se ofreció a sí mismo en la cruz por el Espíritu. Y resucitó Jesús por el Espíritu. Gloria al nombre del Señor.
Así que en todo lo que es la trayectoria, desde la eternidad hasta su resurrección y ascensión, tuvo que ver mucho el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Amén. Tuvo que ver mucho. Bueno, yo no sé si seguir, porque no sé el tiempo que tengo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. A ver si podemos pasar algo. Gloria a Dios. Queremos adorarte a ti, Señor. La verdad es que hay temas que son bastante amplios. Podríamos hablar acerca de recordar, acerca de la regeneración. Amén. Sabéis lo que es la regeneración, el nuevo nacimiento. Jesús dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer, porque para nacer, para ver el reino de Dios hay que nacer, para crecer hay que nacer. Amén. Para ser un creyente hay que nacer. Gloria al nombre del Señor. El que no nace no puede crecer. El que no nace no puede madurar. Luego entonces, el nuevo nacimiento es imprescindible para ver el reino de Dios. Es decir, la regeneración o nuevo nacimiento es la transformación o cambio, amén, que hay en el hombre. Es la transición de la vida vieja a la nueva. Eso es la regeneración. Y en el momento, simplemente recordarlo, en el momento que uno recibe por la fe, amén, acepta la palabra y recibe por la fe a Cristo, ese creyente que ha aceptado de buena voluntad la palabra y ha aceptado a Cristo por la fe, es regenerado. Amén. Ya sabéis el tema, que no sé quién lo dio, el Valderas, no me acuerdo, creo que sí, que fue el Valderas. ¿Vale? Entonces, debemos de entender que Nicodemo era un miembro de los fariseos, grupo religioso de los más importantes en aquel tiempo. Atención, hacía buenas obras, oraba, ofrendaba, asistía a las sinagogas, venía al culto. Gloria a Dios. Era un maestro. Era maestro, conocía las Escrituras, pero no tenía a Jesús. No había nacido de nuevo. Porque, dejadme que os diga así de paso, una aplicación, ya que prácticamente el tema ya lo he dado porque no quiero entrar en más detalles. Tenemos el tema de la regeneración, el tema del Espíritu Santo en la vida del hombre, y bueno, la verdad es que hay mucho por aquí, pero no os voy a cansar más. Simplemente vamos a dejarlo aquí. Simplemente os quiero decir y aplicar esto, que Nicodemo era un miembro de los fariseos, un grupo religioso de los más importantes de aquel tiempo. Amén. En aquel tiempo hacía buenas obras, oraba, ofrendaba, asistía a la sinagoga, era un maestro, era un rabino, conocía las Escrituras, pero no tenía a Jesús, no había nacido de nuevo. Hay una palabra que se emplea para el nuevo nacimiento, regeneración, que es la palingenesia. Amén. Es una palabra compuesta, palín y ginesia. Palín significa otra vez, y ginesia significa nacimiento o génesis, es decir, principio. Amén. Esto quisiera que vosotros pues lo anotarais porque es importante. Amén. Significa génesis o generación. Volver a nacer, ser regenerado de nuevo. Nicodemo no entendía cuando Jesús le dijo hay que nacer de agua y de espíritu. Hay dos elementos que se complementan. Amén. Hay dos elementos que se complementan. Nacer de agua y nacer de espíritu. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Efesios 5, 25, primera de Pedro 1, 23, siendo renacidos de simiente corruptible, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estamos hablando de la regeneración y del nuevo nacimiento. Estamos hablando de la palingenesia,
teológicamente hablando. Santiago 1:18 dice: y Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Juan capítulo 5, verso 25 dice: en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Este texto ya no me acuerdo. ¿Alguien puede leerlo? A ver si alguien lo puede leer. A ver de aquí si podemos sacar algo, ¿eh? Juan capítulo 5. Aleluya. Y os voy a dejar con este texto y ya está, ¿eh? No quiero cansaros más. Juan capítulo 5. Versículo 25. A ver si el 25, sí. No, lee el 24, el 24. Lee el 24. 24 y 25. De cierto os digo, el que oyere mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Vamos a hacer un poquito de exégesis en estos textos. Amén. Capítulo 24, donde dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el verso 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aleluya. Y el verso 28, que me lo dejaba Abraham. El verso 28, lo leo yo, venga. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora os podéis preguntar: ¿y qué coincidencia tiene esto con la regeneración o con el nuevo nacimiento? Pues si os fijáis bien, el versículo 24 y 25 dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, atención, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo vieron vivirán. ¿Os dais cuenta que ahí no está hablando de la resurrección? Ahí está hablando de aquellos que reciban la palabra, amén, y han muerto al viejo hombre y a la vieja persona, y han nacido de nuevo. Por eso el apóstol dice que debemos de hacer morir al viejo hombre, amén, con tal de vivir, que viva el nuevo hombre. Dice la Biblia, a ver si no recuerdo mal, dice Pablo, creo que es en Colosenses, y en Efesios también hay otro texto que habla la Biblia, y habla acerca de esto que es muy importante, de hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Amén. Hacer morir lo terrenal en vosotros, es decir, el viejo hombre. Y dice el apóstol Pablo, dice que debemos de vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Os dais cuenta? Dice: vestidos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Me dejáis que tire uno así? Creados según Dios. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Porque hay personas, y esto lo aplico, porque ya como prácticamente el estudio está dado, lo voy a aplicar. Hay personas en las iglesias que se están diseñando su propia vestimenta. Su propia vestimenta. Hacen un diseño y se parece tanto a la nueva creación o a la vestimenta que Dios tiene, se parece tanto. Vosotros sabéis lo que es la falsificación y la imitación. Amén.
Se parece tanto, pero no es. Y dice el apóstol, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Porque más fuerte todavía, Satanás ha diseñado un diseño y solamente aquellos que son religiosos se van a vestir con esa vestimenta. Pero los que han nacido de nuevo, los que han recibido el nuevo nacimiento, los que han sido tocados por el Espíritu, los que creen en la palabra de Dios, los que han sido cambiados, los que han recibido la naturaleza de Dios, los que han sido transformados por la palabra, estos se visten del nuevo hombre creado según Dios, no nosotros, ni tampoco el diseño que Satanás está diseñando para que entre la religiosidad dentro de las iglesias. Amén. Porque a veces nos equivocan. Parece que hay uno que está vestido con el vestido creado según Dios, pero nada más lejos de la realidad. Se ha vestido de liturgia, de sistema religioso, pero no ha nacido de nuevo. Señores, por sus frutos se conocerán. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Los que han nacido del espíritu vivirán una vida de fruto del espíritu. Amén. Los que se han vestido de religiosidad y del sistema religioso solamente van a aparentar que están vestidos con esa vestimenta de Dios, pero nada más lejos de la realidad. Se han vestido de religiosidad, de sistema cúltico, y ahí se acabó todo. Pero cuando nadie le ve, cuando nadie lo observa, pues se cometen cosas indebidas. Pero Dios, que dice la Biblia, su ojo es como llama de fuego. A Dios se le puede mentir, pero no engañar. Aleluya. A nosotros sí, Abraham, nos pueden engañar. A nosotros nos pueden mentir y engañar, pero a Dios no. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Y cuando dice aquí, el versículo 24, que no lo he dicho, dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿De qué está hablando? ¿De una resurrección? No. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán. ¿Está hablando de la resurrección? No. Está hablando del nuevo nacimiento, de la regeneración. Amén. Aquellos que le aceptan, aquellos que oyen la palabra, aquellos que la reciben. Aleluya. Y han pasado, amén, han pasado de muerte a vida y no vendrán a condenación y tienen vida eterna. Por eso dice el Señor, viene la hora y ahora es. No está hablando de futuro. Viene la hora y ahora es. Cuando, aleluya, qué bonito es esto. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeron vivirán. Es que cuando uno recibe por la fe, voluntariamente oye la palabra y la recibe por la fe, ahí hay un muerto que es resucitado. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Y el verso 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de muerte. Simplemente esto. Ahí sí que está hablando de resurrección futura. Amén. Los que resuciten cuando oyen la voz de Dios y tengan esa regeneración, ese nuevo nacimiento en Cristo. Aleluya. Si a Dios le place, o si Dios lo quiere, y es su voluntad de que yo deje la tierra, cualquier, de aquí, no sé, 100 años más, y Cristo no ha venido, que no lo creo que sea así, pero el que ha nacido de nuevo también resucitará en el día postrero. Así que hasta aquí, que Dios os bendiga a todos.